Discurso del Santo Padre Francisco a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones navideñas. Aula de las Bendiciones, lunes 21 de diciembre de 2020. Lectura dramatizada de la traducción al español. Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es el misterio del nacimiento de Jesús de Nazaret, que nos recuerda que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar, como observa de modo tan brillante e incisivo Hannah Arendt, la filósofa hebrea que desmonta el pensamiento de su maestro Heidegger, según el cual el hombre nace para ser arrojado a la muerte. Sobre las ruinas de los totalitarismos del siglo XX, Arendt reconoce esta verdad luminosa. El milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y natural, es, en último término, el hecho de la natalidad. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Os ha nacido hoy un Salvador. Ante el misterio de la encarnación, junto al niño acostado en un pesebre, Lucas 2:16, así como frente al misterio pascual, en presencia del hombre crucificado, encontramos el lugar adecuado solo si somos inermes, humildes y esenciales. Solo después de haber puesto en práctica en el ambiente en el que vivimos, incluyendo la Curia Romana, el programa de vida sugerido por San Pablo. Desaparezca de vosotros toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad. Sed bondadosos unos con otros, sed compasivos y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4, 31 a 32. Solo revestidos de humildad. Primera de Pedro 5:5. Imitando a Jesús manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Solo después de habernos colocado en el último puesto. Lucas 14:10. Y habernos hecho siervos de todos. Marcos 10:44. Y este propósito, San Ignacio, en sus ejercicios, llega hasta el punto de pedir que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento, haciéndome yo, escribe, un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Agradezco al cardenal decano su amable saludo en esta Navidad, que ha manifestado los sentimientos de todos. Gracias, cardenal Re, gracias. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual
para transformarse en una realidad compartida por todos. Este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Cuando el pasado 27 de marzo en la plaza de San Pedro, ante la plaza vacía pero llena de una pertenencia común que nos une con cada rincón de la tierra, cuando allí quise rezar por todos y con todos, tuve la oportunidad de decir en voz alta el significado posible de la tempestad, entre comillas, Marcos 4, 35 a 41, que había golpeado al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. La providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Y una lección que nos llega de los evangelios de la infancia, donde se narra el nacimiento de Jesús, es la de una nueva complicidad y unión que se crea entre los protagonistas. María, José, los pastores, los magos y todos aquellos que, de un modo u otro, ofrecieron su fraternidad y su amistad para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en las tinieblas de la historia. Juan 1,14. Esto escribí al principio de esta encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y para hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Fin de cita. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno
con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Cada uno con su propia voz. Y todos hermanos. La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis, y que puede ayudar a todos. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca las ideologías, la política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y en la historia social. Se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones que se deben tomar. Como recuerda la raíz etimológica del verbo crino, la crisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. Incluso la Biblia está llena de personas que han sido tamizadas, de personajes en crisis que, sin embargo, a través de estas cumplen la historia de la salvación. La crisis de Abraham, que abandonó su tierra, Génesis 12 del 1 al 2, y tuvo que vivir la gran prueba de tener que sacrificar su único hijo a Dios, Génesis 22 del 1 al 19, se resolvió desde el punto de vista teológico con el nacimiento de un nuevo pueblo. Pero este nacimiento no evitó que Abraham viviera un drama en el que la confusión y el desconcierto no prevalecieran solo gracias a la fuerza de su fe. La crisis de Moisés se manifestó en la desconfianza de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. Yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, pues soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. No sé hablar. Éxodo 6:12-30. Por eso trató de escapar de la misión que Dios le había confiado. Señor, envía a otros. Éxodo 4:13. Pero a través de esta crisis, Dios hizo a Moisés su siervo, que guió al pueblo fuera de Egipto. Elías, el profeta tan fuerte que era comparado con el fuego, Eclesiástico 48:1, en un momento de gran crisis incluso anheló la muerte, pero luego experimentó la presencia de Dios, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. Primera de Reyes 19:11-12. La voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma. A Juan el Bautista le asaltó la duda sobre la identidad mesiánica de Jesús, Mateo 11:2-6, porque no se presentaba como el libertador que tal vez esperaba, Mateo 3:11-12. Sin embargo, fue precisamente el encarcelamiento de Juan el evento que llevó a Jesús a comenzar la predicación del Evangelio de Dios, Marcos 1:14. Y finalmente, la crisis teológica de Pablo de Tarso, sacudido por el deslumbrante encuentro con Cristo en el camino de Damasco, Hechos 9 del 1-19, Gálatas 1 del 15-16, se vio obligado a dejar sus seguridades para seguir
a Jesús. Filipenses 3 del 4 al 10. San Pablo fue, en efecto, un hombre que se dejó transformar por la crisis. Y por esta razón fue el artífice de aquella crisis que llevó a la Iglesia fuera del recinto de Israel para llegar a los confines de la tierra. Y podríamos ampliar la lista de personajes bíblicos. Y en ella, cada uno de nosotros podría encontrar su lugar. Son muchos. Pero la crisis más elocuente fue la de Jesús. Los evangelios sinópticos enfatizan que él inauguró su vida pública a través de la experiencia de la crisis vivida en las tentaciones. Aunque pareciera que el protagonista de esta situación fuera el diablo con sus falsas propuestas, en realidad el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. De hecho, él era quien conducía a Jesús en ese momento decisivo de su vida. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Mateo 4:1. Los evangelistas subrayan que los 40 días que Jesús pasó en el desierto estuvieron marcados por la experiencia del hambre y de la debilidad. Mateo 4:2, Lucas 4:2. Y es precisamente en el trasfondo de esa hambre y debilidad donde el maligno intentó jugar su mejor carta, aprovechándose de la humanidad cansada de Jesús. Pero en ese hombre, probado por el ayuno, el tentador experimentó la presencia del Hijo de Dios, que supo cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios, no a través de la suya. Jesús nunca dialogó con el diablo, nunca. Y nosotros debemos aprender esto. Con el diablo nunca se dialoga. Jesús o lo expulsaba o lo obligaba a manifestar su nombre, pero con el diablo nunca se dialoga. Más tarde, Jesús se enfrentó a una crisis indescriptible en Getsemaní. Soledad, miedo, angustia, la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Mateo 26, 36 a 50. Y por último, llegó la crisis extrema en la cruz. La solidaridad con los pecadores hasta el punto de sentirse abandonado por el Padre. Mateo 27, 46. Y a pesar de ello, él, con confianza total, entregó su espíritu en las manos del Padre. Lucas 23, 46. Y su abandono pleno y confiado abrió el camino a la resurrección. Hebreos 5, 7. Hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la crisis nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy, como lo hizo el profeta Elías, que al desahogarse con el Señor le presentó una narración desesperanzadora de la realidad. Me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas por la espada. He quedado yo solo y buscan también quitarme la vida. Primera de Reyes 19, 14. ¿Y con qué frecuencia
incluso nuestros análisis eclesiales, parecen historias sin esperanza. Una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. La esperanza da a nuestros análisis lo que nuestra mirada miope es tan a menudo incapaz de percibir. Así que Dios responde a Elías que la realidad no es como la percibió. Regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. He dejado en Israel 7,000 personas, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Primera de Reyes 19, 15, 18. No es verdad que él estuviera solo. Está en crisis. Pues Dios sigue haciendo germinar las semillas de su reino entre nosotros. Aquí en la curia hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, sin chismorreos, silencioso, leal, profesional y honesto. Sois muchos entre vosotros. Gracias. Nuestra época también tiene sus problemas, pero también tiene el testimonio vivo del hecho de que el Señor no ha abandonado a su pueblo. Con la única diferencia de que los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos. Esto está a la orden del día. Y en cambio los signos de esperanza son noticias solo después de mucho tiempo, y no siempre. Quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. Miran la crisis, pero sin la esperanza del Evangelio, sin la luz del Evangelio. La crisis nos asusta, no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Es el Evangelio el que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones y el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, la cual surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Porque el oro se purifica con el fuego, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Eclesiástico 2:5. Por último, quisiera exhortaros a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos realidades diferentes. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución, entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes. La lógica del conflicto siempre busca culpables, a quienes estigmatizar y despreciar, y justos a los que justificar, para introducir la conciencia, muchas veces mágica, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados
que promueven lógicas limitadoras y parciales, que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. La Iglesia, extendida con las categorías de conflicto, derecha e izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza. La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis precisamente porque está vivo. Pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal e impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. El acto de morir de la semilla es un acto ambivalente, porque al mismo tiempo marca el final de algo y el comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte, descomponerse, y nacimiento, germinar, porque son la misma realidad. Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se manifiesta un comienzo nuevo. En este sentido, toda la resistencia que ponemos cuando entramos en crisis, a la que nos conduce el Espíritu en el momento de la prueba, nos condena a permanecer solos y estériles, al máximo en conflicto. Al defendernos de la crisis, obstruimos la obra de la gracia de Dios, que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si un cierto realismo nos muestra nuestra historia reciente solo como la suma de intentos fallidos, de escándalos, de caídas, de pecados, de contradicciones y de cortocircuitos en el testimonio, no debemos temer ni negar la evidencia de todo lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo lo que de mal, contradictorio, débil y frágil se manifiesta abiertamente nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una forma de ser, de razonar y de actuar que no refleja el Evangelio. Solo muriendo a una cierta mentalidad se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de esto. Lo llamaron metanoia. De cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación. Es un paso adelante. Pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo, o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es algo diferente. No se trata de remendar un vestido, porque la Iglesia no es simplemente el vestido de Cristo, sino su cuerpo que abarca toda la historia. 1 Corintios 12:27. ¿Nosotros no estamos llamados a cambiar o reformar el cuerpo de Cristo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Sino que estamos llamados
a vestir ese mismo cuerpo con un vestido nuevo para que se manifieste claramente que la gracia que se posee no viene de nosotros, sino de Dios. Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. La Iglesia es siempre una vasija de barro preciosa por lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Al final tendré el gusto de daros un libro, regalo del padre Ardura, donde se muestra la vida de una vasija de barro que ha hecho resplandecer la grandeza de Dios y las reformas de la Iglesia. Este es un momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado y roto. Debemos esforzarnos para que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio del Evangelio, sino en un lugar donde se manifieste el gran amor con el que Dios, rico en misericordia, nos ha amado y nos ama. Efesios 2:4. Si quitáramos a Dios, que es rico de misericordia, de nuestras vidas serían una mentira. ¡Una mentira! Durante el periodo de la crisis, Jesús nos advierte de algunos intentos para salir de ella que están destinados desde el principio a ser infructuosos, como el que corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. El resultado es predecible: romperás el nuevo, porque el remiendo no quedará bien en el vestido nuevo. Análogamente, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si hace así, el vino nuevo reventará los odres viejos, el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Lucas 5:36-38. El comportamiento correcto es el del maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Mateo 13:52. El tesoro es la tradición, que, como recordaba Benedicto XVI, es el río vivo que se remonta a los orígenes. El río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. El gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Me viene a la mente la frase de aquel gran músico alemán que dice: la tradición es la salvaguarda del futuro y no un museo, guardián de las cenizas. Las cosas antiguas las constituyen la verdad y la gracia que ya poseemos, y las cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de la verdad que vamos comprendiendo gradualmente. Aquella frase del siglo V: ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate. Esta es la tradición. Así crece. Ninguna forma histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día nos acercaremos más a toda la verdad. Juan 16:13. Por el contrario, sin la gracia del Espíritu Santo, podemos incluso comenzar a pensar en la Iglesia de modo sinodal, pero en lugar de hacer referencia a la comunión con la presencia del Espíritu, se la concibe como una asamblea democrática cualquiera,
formada por mayorías y minorías, como un parlamento, por ejemplo. Y esta no es sinodalidad. Solo la presencia del Espíritu hace la diferencia. ¿Qué hacer durante la crisis? En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es necesario entrar en la lógica aparentemente contradictoria de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Se debe recordar la garantía que dio San Pablo a los de Corinto. Dios es fiel y Él no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas, sino que junto con la prueba hará que encontréis el modo de sobrellevarla. 1 Corintios 10:13. Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. Lucas 21:36, 1 Tesalonicenses 5:17. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más y al mismo tiempo hacer todo lo que podamos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Romanos 4:18. Queridos hermanos y hermanas, conservemos una profunda paz y serenidad, con la plena certeza de que todos nosotros, y yo en primer lugar, somos solamente servidores, a los que nada hay que agradecer. Lucas 17:10. De los que el Señor ha tenido misericordia. Por eso sería bueno que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos en cambio a sentirnos en camino, abiertos a la crisis. El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso. Es un vagar sin objetivo ni finalidad. Es quedarse en el laberinto. Es solo una pérdida de energía y una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que nos lleva el conflicto, y del que debemos tratar de alejarnos, es propiamente la murmuración. Tengamos cuidado con esto. No es una manía que tengo de hablar contra el chismorreo. Es la denuncia de un mal que entra en la curia. Aquí, en el palacio, hay tantas puertas y ventanas y entra. Y nos acostumbramos a esto. El chismorreo que nos encierra en la más triste y desagradable y sofocante autorreferencia y convierte cada crisis en un conflicto. El Evangelio nos dice que los pastores creyeron en el anuncio del ángel y se pusieron en camino hacia Jesús. Lucas 2:15-16. Y Herodes, por el contrario, se cerró ante el relato de los magos y transformó su cerrazón en mentiras y violencia. Mateo 2, del 1-16. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la Iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes. ¿Seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto? Permitidme que os pida expresamente a todos los que junto conmigo estáis al servicio del Evangelio el regalo de Navidad, vuestra colaboración generosa y apasionada en el anuncio de la buena nueva, especialmente a los pobres.
Mateo 11:5. Recordemos que conoce verdaderamente a Dios quien solamente acoge al pobre que viene de abajo con su miseria, y que en esta misma capacidad es enviado desde arriba. No podemos ver el rostro de Dios, pero podemos experimentarlo en su vuelta hacia nosotros cuando honramos el rostro de nuestro prójimo, del otro que nos compromete con sus necesidades, el rostro de los pobres. Los pobres están en el centro del Evangelio. Me viene a la mente lo que decía aquel santo obispo brasileño. Cuando me ocupo de los pobres, dicen de mí que soy un santo. Pero cuando me cuestiono y pregunto por qué hay tanta pobreza, me dicen comunista. Pues que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento. Y pidamos el don de la humildad en el servicio, para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Juan 3:30. Felicidades a todos y cada uno de vosotros, a vuestras familias y a vuestros amigos. Y gracias por vuestro trabajo, muchas gracias. Y por favor, rezad siempre por mí, para que tenga la valentía de permanecer en crisis. Se me ha olvidado deciros que os voy a regalar 2 libros. Uno es la vida de Carlos de Foucauld, un maestro de la crisis, que nos dejó un regalo, un hermoso legado. Este es un regalo que me dio el padre Ardura, gracias. Y el otro se llama Holotropía, los verbos de la familiaridad cristiana. Es para ayudarnos a vivir nuestras vidas. Es un libro que se ha publicado en estos días, realizado por un biblista, discípulo del cardenal Martini. Ha trabajado en Milán, pero es de la diócesis de Albenga Imperia.